uno de los más populares de este programa de 911, que tiene un nivel de satisfacción y apreciación a nivel todo el país, a nivel nacional. Impresionante lo que han logrado en 911 y también trabajando con ella en áreas como la ciberseguridad y República Digital, toda esta transformación digital en la entrega de servicios públicos es algo que nosotros creemos es sumamente importante. Y ahora, como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, tiene un portfolio más amplio para trabajar con AmCham, porque con CNC, AmCham está trabajando no solamente con el Comité TIC, pero también el Comité de Facilitación de Comercio, en cómo bajar los costos y tiempos en el comercio transfronteriza y la transformación digital de todos estos procesos. Y de hecho, si hay algo bueno de esta pandemia de COVID, es precisamente el tema de transformación digital y lo que hemos logrado en el espacio de facilitación de comercio, en hacer cashless en los puertos y casi todos los procesos ahora digital. Eso es un avance y esperamos seguir en ese rumbo. Y bueno, con esto quiero dar la bienvenida a Zoraima Cuello, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, y a María Waleska Álvarez, presidente de nuestro Comité de Tecnologías de Información y Comunicación. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, don William. Muchísimas gracias, Bill. Yo quiero, en nombre del Comité de Tecnologías de Información y Comunicación y de los líderes de las comisiones de trabajo que en esta sesión me acompañan, que son precisamente la señora Meini González, quien nos apoya con todo lo que es cultura digital, la señora Claudia Ches Abreu, que nos apoya con todo lo que es economía digital, e Iván Campos, que se agregará en unos momentos. Ya se agregó, que nos apoya con todo lo que es ciberseguridad. Para nosotros es un privilegio y un honor que puedas compartir con nosotros la visión que trae ahora el Consejo Nacional de Competitividad en un momento además muy coyuntural por los grandes retos que enfrentamos, no solamente como país, sino también como a nivel regional y mundial con todo lo que ha sido el COVID-19. Yo antes de contextualizar un poco el trabajo del Comité de Tecnologías y la invitación que precisamente le hemos cursado a Zoraima Cuello para que comparta, no en un evento, yo diría, virtual, sino en una conversación entre amigos, como queremos llevar este encuentro. A propósito de que precisamente hace unos años, cuando Zoraima Cuello asumía todo lo que era la coordinación del programa de República Digital, la primera presentación que se hizo de ese programa de República Digital a sus inicios fue precisamente en un evento del Comité TIC de AmCham hace unos años, donde por primera vez el sector privado pudo conocer precisamente de esas iniciativas, siendo el foro de la Cámara Americana tu primera plataforma para que nos orientaras y nos presentaras ese programa que a lo largo de los últimos años pues ha realizado transformaciones importantes. Y aquí unos años más tarde estamos repitiendo nuevamente esta historia, donde por primera vez en tu posición ahora de directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad nos acompañas por primera vez en un foro del sector privado, ayudándonos a entender tu visión y sobre todo los pasos y las prioridades de cara a las siguientes semanas. Y es que en el Comité TIC hemos siempre creído que las tecnologías son una herramienta fundamental para hacernos mucho más competitivos, mucho más productivos y sobre todo para ir poco a poco disminuyendo esas inequidades y esas brechas sociales que han acompañado a muchos de nuestros países. Así que desde el comité nos sentimos sumamente halagados de que hayas aceptado nuestra invitación para una vez más servir de primicia para que puedas compartir con la audiencia y sobre todo con todos los miembros de la Cámara Americana cómo el Consejo Nacional de Competitividad en un plan ambicioso y sobre todo bien focalizado de cómo ayudarnos a ser más competitivos y sobre todo cómo
cómo enfrentar esos retos importantes que tenemos de cara a lo que ha sido el impacto del COVID-19, cómo podemos ayudar a nuestra sociedad a ser mucho más competitivos y sobre todo a sobreponernos y a reconstruir una sociedad por la cual todos estamos trabajando. Así que, habiendo puesto en contexto el trabajo mancomunado que hemos venido realizando desde el Comité TIC y con Soraima Cuello, que como digo, más que un encuentro virtual, queremos que sea una conversación entre amigos y aliados que hemos venido trabajando y sobre todo empujando una agenda común, que es precisamente la transformación digital y la innovación. Así que agradecerte nuevamente en nombre de todos los miembros del Comité de Tecnología, no este evento, sino el trabajo que hemos realizado en los últimos años y sobre todo que este evento sirva para identificar cómo seguimos trabajando juntos y qué podemos hacer para seguir empujando esa aguja de la transformación y de la innovación en la que tanto creemos. Así que bienvenida, Soraima. Muchísimas gracias a don William Lamut, a ti también, María Waleska, a Claudia Ches y a todos los demás miembros de la Cámara que nos acompañan y a todos los demás invitados, todas esas personas que se han sumado a este encuentro. Si me dan la opción, por favor, María Waleska, para compartir una presentación que tengo aquí preparada para todos ustedes, lo voy a agradecer. No la tengo habilitada en este momento. Y como bien tú señalabas, para mí de verdad es más que un privilegio poder iniciar con ustedes, compartiendo esa visión de corto plazo, de corto y mediano plazo, de cómo nosotros desde el Consejo Nacional de Competitividad vamos a seguir apoyando a los sectores productivos para que podamos recuperarnos prontamente de todos los efectos que hemos tenido en la República Dominicana y obviamente en el mundo con esta terrible pandemia del coronavirus. Y obviamente tenemos grandes desafíos, importantes oportunidades. Y cuando veía parte del banner que ustedes pasaban, me encantó ver el innovando, conectando, porque vamos en la misma línea, es decir, desde competitividad, desde el programa República Digital, hemos estado construyendo justamente en esa misma dirección para innovar en diferentes ámbitos que, en definitiva, son los que van a poder hacer de la República Dominicana un país mucho más competitivo. Digo sin poder compartir, María Waleska, aquí no tengo la opción habilitada para la presentación. No sé si... No, entiendo que deben estar trabajando en eso. María Ricard, si nos ayudas, por favor. Perfecto. Claro, sí, claro. Señora Soraima, ¿Sí? solo debe darle a share en su pantalla. No lo tengo habilitado, me aparece en un gris. Aquí si lo ves, no me sale. Tengo la persona incluso de tecnología aquí a mi lado. Me está dando la opción habilitada. Vamos a ver. Pero en lo que me la van habilitando, les voy contando algunos de los aspectos que nosotros hemos estado trabajando. Primero, entendiendo con cada uno de ustedes en qué consiste la competitividad. Yo creo que ahí es un aspecto importante. ¿Qué es competitividad? En muchos casos, la mayoría de las personas hablan de competitividad, pero no tienen una claridad de todo lo que esto implica, de cuáles son los aspectos que se incluyen en materia de competitividad y sobre todo, déjenme ponerlo ahora sí en pantalla tendida para que lo puedan ver, y sobre todo, cómo nosotros, en alianza público-privada, hacemos de nuestro país un país mucho más competitivo. Y en ese sentido, yo quiero hacer una mirada inicial de en qué consiste la competitividad. Y según Porter, es la capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales con una elevación paralela del nivel de calidad de la población, del nivel de calidad de vida de la población. Pero el Foro Económico Mundial define competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan los niveles de productividad de un país. Y cuando miramos esto, entonces pensamos, ¿qué es un país competitivo? Y es justamente una nación
con esa capacidad de producir que pueda ofrecer altos niveles de prosperidad y sobre todo sostenible a cada uno de sus habitantes, logrando, gracias a su capacidad de mejor inserción en la economía mundial en comparación con otros, unos grandes estándares, importantes estándares para sus ciudadanos. Y nosotros en la República Dominicana, para hablar de la competitividad, siempre nos comparamos, tratamos de ver cómo están otros países, cuáles son esos indicadores que nos están midiendo en cada momento a nivel de competitividad. Y uno de los elementos fundamentales que utilizamos es el índice global de competitividad como una herramienta fundamental que nos permite identificar cuáles han sido los principales avances en términos de competitividad de nuestro país, cuáles han sido nuestros obstáculos que nos han impedido avanzar y sobre todo compararnos con otros países, no solo de la región, sino del mundo. En ese sentido, desde el Consejo Nacional de Competitividad se han estado trabajando un sinnúmero de medidas que buscan hacer de la República Dominicana un país más competitivo. Y nosotros hemos iniciado un proceso de cruce de esas medidas para ver cómo estamos impactando positivamente nuestros indicadores a nivel nacional e internacional. Un total de 114 medidas distribuidas en los sectores de industria, minería, zonas francas, turismo, agropecuaria y también vinculada al impacto fiscal y otras que son transversales a todos los sectores. Y en ese sentido, al hacer el cruce, nosotros podemos ver que de las 12 pilares que evalúa el Índice Global de Competitividad, desde este consejo y esas medidas que acabo de mencionar, prácticamente un gran porcentaje están apuntando al pilar de instituciones, con 27 medidas. Importantes medidas también vinculadas al pilar de infraestructura, y hay otras que, si bien no estaban siendo coordinadas desde el Consejo Nacional de Competitividad, se han estado trabajando, como bien mencionabas, María Waleska, en relación a la adopción de las TIC con el programa República Digital. Otras agencias e instituciones gubernamentales han estado trabajando en el pilar de estabilidad macroeconómica, también el pilar de salud, y solo 3 medidas, y digo solo 3 porque este es un pilar muy importante, se habían estado empujando en el pilar de habilidades. Y si vemos, el pilar número 12 de capacidad de innovación es el que se encuentra en un lugar mucho más rezagado, con un 34.6, y teníamos hasta este momento 5 medidas que se han estado impulsando para mejorar en este pilar de innovación. Como equipo interno, hemos estado haciendo unas proyecciones con los diferentes indicadores para ver cómo se estaría moviendo el índice en el año 2020, tomando en consideración ya de manera puntual y específica toda la data dura que tenemos disponible en este momento. Y vemos que en sentido general, al revisar esta data dura, prácticamente todos los pilares muestran una tendencia a la alza. Es bueno señalar en este aspecto que estos son los indicadores con ya una documentación establecida. Sin embargo, el 48% del índice global está compuesto por la encuesta que se realiza a los empresarios, que está en proceso en este momento de ser completada y pudiese tener alguna modificación en alguno de los renglones que hemos previsto. Sin embargo, en definitiva, vemos que el índice global de competitividad de la República Dominicana puede que no presente cambios significativos para el 2020 y todo va a depender de cómo se muevan otros países, a qué velocidad se estén moviendo y cuáles reformas estén impulsando para hacerse cada vez más competitivos. Pero mirado esto de manera rápida, poniéndolo en contexto, ¿qué tenemos nosotros que hacer en este momento como país? ¿Cuál es nuestro plan para dinamizar todos estos pilares, pero sobre todo para dinamizar la República Dominicana ante esta pandemia? ¿Dónde nos encontramos en este momento? Porque ahora de manera rápida, yo acabo de hacer un balance y cuando miro qué decían los sectores productivos
que le estaba afectando del gobierno en materia de regulaciones, de acuerdo a la encuesta nacional de la actividad económica llevada a cabo por la Oficina Nacional de Estadística, como una muestra bastante representativa, vemos que hasta marzo de este año habían aspectos que ya lo veían como trabas que estaban impidiendo la competitividad a nivel nacional, vinculados a las tasas impositivas, a los precios de los insumos locales, a las leyes laborales y a los temas de inseguridad y delincuencia, que son los que más se destacan en este momento como trabas a los sectores productivos. Y aquí hubo una buena composición de todas las empresas que reportaron y sobre todo vemos en esta gráfica el porcentaje de empresas, dependiendo del tamaño, que reportó existencia de trabas. Es decir, que vemos que las pequeñas son las que muestran o manifiestan mayores trabas hasta ese momento, seguidos de la mediana y posteriormente de las grandes. Y ya aquí están los sectores a los que están vinculados, comercio, industrias manufactureras, entre otros. De manera rápida, como todos sabemos, esta pandemia ha tenido un efecto importante en la economía nacional y en los empleos. Y obviamente, una cantidad de sectores importantes se han tenido que acoger a los programas FASES que ha implementado el gobierno, fase 1 y fase 2, y en esta gráfica lo que yo muestro de manera bastante resumida es cuáles han sido los sectores más afectados o que se han acogido de forma masiva a los programas que ha implementado el gobierno para apoyar en todo este proceso. Y vemos aquí que los más afectados son los relacionados a otros servicios con un 36%. ¿Y qué se engloba en otros servicios? Todo lo relacionado a juegos de azar, ONG, clubes, servicios personales y profesionales, entre otros. Después está el comercio, la construcción, hoteles, bares y restaurantes. Y si vemos esta flecha de arriba, y también tenemos aquí otro indicador, es el que nos va diciendo qué porcentaje de empleos representan en la economía nacional. Y aquí la línea de puntos es el aporte de cada uno de esos sectores al Producto Interno Bruto, que como bien hemos visto, estos son aspectos fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana y el crecimiento país. Y aquí vamos a entrar ahora en un aspecto que yo creo que es neurálgico para hablarles de nuestros planes. Si bien ya hemos dicho que el Consejo Nacional de Competitividad venía con una agenda bastante amplia, trabajando en 114 medidas, que todas ellas prácticamente, más del 50%, tenían un efecto directamente proporcional en el índice global de competitividad y que otra gran parte del gobierno ha estado empujando en otras direcciones también para que nuestro país sea más competitivo. La pandemia nos ha afectado, nos ha ralentizado y ha tenido un impacto importante en todo lo que tiene que ver con los empleos en la República Dominicana. Pero a su vez ha tenido un impacto importante en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, en la inflación y obviamente vamos a tener también un efecto en la variación de la cuenta corriente. Y en ese sentido, nosotros, de acuerdo a las proyecciones de organismos internacionales como el Fondo Mundial, tenemos al Banco Mundial, a la CEPAL, perdón, el FMI, dije el Fondo Mundial, el FMI, el Banco Mundial y la CEPAL, vemos cómo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que iba en el 2019, mantuvimos un crecimiento envidiable para América Latina, nosotros como país ya vamos a terminar con un decrecimiento de un menos 1% en el 2020, de acuerdo al Fondo Económico Mundial, al Banco Mundial en un menos 8% y a la CEPAL terminaríamos en un 0%. Igualmente, nuestra inflación, que había estado muy controlada, de acuerdo al FMI, estaríamos terminando este año en un 3.5%. Igualmente, la variación de la cuenta corriente también es representativa para la República Dominicana. Es bueno señalar, como podemos ver, la pandemia está teniendo un efecto importante en la economía nacional y obviamente está teniendo también un efecto importante a nivel global.
Dentro de toda la situación mundial, la República Dominicana, si bien tiene una desaceleración importante y un efecto importante en materia macroeconómica, se mantiene con indicadores mejores que los países de la región y también mejores que América Latina. En el caso nuestro, adicionalmente, cuando vemos el índice mensual de la actividad económica, vemos cómo el sector agropecuario se mantuvo en crecimiento. Sin embargo, todo lo relacionado a la explotación de minas y canteras, construcción, manufactura, servicios y demás, tuvo un decrecimiento importante. Y las remesas, que tuvieron una tendencia a la alza en enero y febrero, en comparación con ese mismo periodo en el año 2019, ya se vieron también bastante afectadas en el mes de marzo y abril, como podemos ver aquí, aunque ya en el mes de mayo, que comenzamos la desescalada, también ya comienza a mejorar todo lo relacionado a las remesas en la República Dominicana. Y aquí estamos viendo efectos importantes de la pandemia en nuestro país, vinculados, uno, al empleo, una afectación del empleo y una afectación en la generación de divisas en la República Dominicana. Entonces, cuando seguimos haciendo el análisis, decidimos priorizar. Obviamente, el plan de competitividad que llevábamos a cabo necesita ser reanalizado, necesita ser priorizado para nosotros poder adaptarnos, adecuarnos a la situación que vive el país y el resto del mundo, obviamente. Y hacemos una mirada rápida para ver, desde marzo hasta el mes de junio, cuáles fueron los puestos de trabajo más solicitados en este tiempo. Y de manera rápida, el aspecto que más sobresale en este renglón es que, además de los requerimientos de bajo nivel educativo, que es el que se agrupa en otros, como choferes, vigilantes, domésticas y demás, seguidos de puestos que se han estado requiriendo por los sectores productivos de comercio, mercadeo y ventas, está justamente demandas de profesionales vinculados a las áreas de las tecnologías. Es evidente porque, como bien señalaba María Waleska, esta pandemia ha incrementado el uso de las plataformas tecnológicas, ha incrementado el teletrabajo y obviamente ha tenido un efecto importante en todas las empresas de manera masiva, lo que ha acelerado esa transformación digital que nosotros veníamos promoviendo desde el año 2016 de manera consistente. Y de ahí que nosotros, desde el Consejo Nacional de Competitividad, mirando la situación actual, hemos estado trabajando junto con los sectores productivos y todo el equipo de especialistas que componen el Consejo para priorizar diferentes áreas, de forma que en el corto plazo podamos apoyar nuestro país y sigamos avanzando en materia de competitividad. Y en ese sentido, se han priorizado proyectos vinculados a los sectores de salud, generación de empleos y generación de divisas. Es decir, creación de empleos es una de nuestras prioridades en este momento, pues como todos sabemos, en menos de 3 meses se suspendieron más de 1 millón de empleos y no tenemos la certeza cuándo podrán recuperarse en su totalidad. Y obviamente la generación de divisas, que juega un rol importante para la República Dominicana, y ni hablar de los temas vinculados a salud, que hoy en día son más que fundamentales para poder competir en nuestro país y a nivel internacional. Y esto se suma a un componente de formación de talento y otros proyectos que ya se estaban ejecutando y que entendemos que también son importantes darle continuidad para concluirlos a finales de agosto. En ese sentido, los proyectos y el plan ya específico que hemos priorizado en esta agenda hasta el mes de septiembre, primero está relacionado con un programa de certificación sanitaria para hoteles. Nosotros hemos visto como fundamental apoyar el sector turístico, que ha sido uno de los más afectados durante esta pandemia con el cierre de las fronteras y obviamente toda la implicación de la pandemia ha conllevado que a nivel mundial los hoteles obviamente tengan que cerrar por las situaciones existentes. Entonces,
estamos coordinando con el clúster de salud, implementar en la República Dominicana una certificación sanitaria que dé la garantía a cualquier visitante, cualquier turista, de que en nuestro país se cumple con todo lo que tiene que ver con un protocolo de seguridad para el manejo del COVID, que cuando una persona visite un hotel en la República Dominicana tenga la certeza de que estamos implementando las medidas del lugar. Sumado a eso, estamos desde ya trabajando en la mejora y simplificación de todos los procesos y trámites nacionales en torno al registro sanitario. Ese es un compromiso que ha asumido el presidente de la República para apoyar los sectores productivos y dar garantía de que los registros sanitarios pueden emitirse en corto plazo. Igualmente, para el país es fundamental y para la productividad tener empleados que tengan salud y que se sientan seguros en el ámbito emocional. El coronavirus ha traído consigo mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y la salud mental incide de manera directa en la productividad de las personas. Y cuando hablaba de qué es competitividad, hablaba de la productividad. La productividad incluye diferentes factores, y uno que es fundamental en la productividad es el factor humano, el talento humano. Nosotros necesitamos tener personas sanas en todos los ámbitos y estamos promoviendo por ello la telemedicina que te puede disminuir el ausentismo, el e-hospital, para que también cualquier persona pueda recibir asistencia virtual en el momento que lo requiera. Si tiene una situación de salud, pueda consultar a un médico sin tener que desplazarse, tenerla al minuto. Eso también nos va a ayudar enormemente como país en la medida en la que podamos seguir empujando en esa dirección. Y ya hemos comenzado a verificar algunos pilotos que se están llevando a cabo en la República Dominicana, y la intención desde este consejo es promover el uso de la telemedicina, de la asistencia virtual, en el entendido de que representa muchísimos beneficios para el país. Igualmente, estamos trabajando en la actualización de un estudio que se llevó a cabo de turismo de salud, justamente con la intención de poder diversificar el turismo en la República Dominicana, y desde hace un tiempo que esta es un área que se ha visto como una oportunidad a nivel nacional, sumado a la implementación de un expediente integral de salud, que cada uno de los dominicanos y dominicanas disponga de su historial clínico de manera digital, que solo con entrar a una plataforma el médico pueda visualizar cuál es la situación de salud, qué tipo de medicamentos utiliza, y en caso de una emergencia, como yo siempre digo, este expediente integral de salud puede salvar vidas, que no se requiere verificar el tipo de sangre de un paciente ni a qué es alérgico, y recibir una atención inmediata con toda la prescripción previa que podamos tener cualquiera de nosotros. Las plataformas tecnológicas nos ayudan muchísimo en esa dirección. En materia de generación de empleos, nuestra agenda incluye en este momento aportarle a los sectores productivos y al gobierno también en sentido general una regulación en materia de teletrabajo. Lamentablemente, la República Dominicana carece en este momento de normativas vinculadas que regulen el empleo a distancia. Como nosotros siempre decimos, un accidente laboral, pero trabajando desde el hogar, cómo eso se mide, cómo se tipifica, cuáles son también las compensaciones, los pagos de las licencias cuando una persona, digamos, es contagiada en este momento por el coronavirus, cuál es el proceso para la cobertura de los servicios de salud, si una persona está suspendida también y en un momento determinado retoma los trabajos a distancia, pero ocurre cualquier situación, cómo medimos la productividad también cuando alguien está trabajando a distancia. En muchos países hay avances importantes en este sentido, pero nuestro país adolece hasta la fecha de una regulación sobre este particular, y mientras se aprueba un proyecto de ley que cursa en el Congreso relacionado a estos temas, en alianza con los sectores productivos, el Consejo está trabajando en una regulación sobre este particular. Igualmente, estamos trabajando en la identificación de necesidades de formación y capacitación técnica de los diferentes sectores productivos, y de manera muy especial en la estrategia de reubicación laboral. Porque como todos sabemos,
las suspensiones no necesariamente van a implicar que cuando comencemos ya la completa apertura, estamos en una apertura parcial, todos los que han sido suspendidos puedan encontrar sus empleos nuevamente. Y ahí ponemos el caso de los sectores tales como el turismo. Ahí sabemos que en el corto plazo, en el muy corto plazo, la demanda hotelera no va a ser la misma. Y todos esos empleados, entonces, como gobierno, como país, tenemos la necesidad de reubicarlos. Estaríamos nosotros identificando cómo reubicar ese personal, formándolo en aquellas áreas que sí puedan avanzar mucho más rápido en el ámbito de la producción de productos y bienes masivos. Y ahí ponemos el ejemplo de la construcción. Es una de las áreas que al parecer más rápidamente se va a dinamizar y cómo nosotros podemos incorporar, reubicar personas que queden desempleadas en este sector. Igualmente, estamos trabajando para apoyar al Ministerio de Turismo en una campaña de promoción del turismo interno y en otra también a nivel internacional. Viendo las necesidades ante la pandemia, el crecimiento de todas las demandas en materia tecnológica, tenemos previsto una línea de trabajo importante para apoyar el emprendimiento con base tecnológica. Primero, creemos en la importancia del uso de las tecnologías y seguimos viendo grandes oportunidades en esta materia. Y es por ello que en el corto plazo estamos previendo destinar recursos para apoyar este tipo de emprendimientos. Más aún que, como bien se señalaba al inicio, es altamente necesario poder responder de manera innovadora ante los nuevos desafíos que estamos viviendo en la República Dominicana y en el resto de los países. En ese orden, hemos lanzado un piloto como un desafío de innovación de manera puntual para que puedan presentarnos proyectos que mejoren todo lo relacionado a la logística de transporte de carga, porque es un aspecto fundamental para la reducción de los costos de las empresas, mejorar la logística del transporte de carga. Y ahí, en competitividad, estamos apoyando en esa dirección e incluso hemos venido actualizando un plan nacional de logística de carga que estaremos ya dando a conocer en el próximo mes. Igualmente, como mencionaba, la construcción se va a dinamizar. Entonces, es evidente que hay que mejorar todo lo relacionado a los procesos internos del Estado, cómo nosotros desde el gobierno le damos las facilidades a los sectores productivos, le quitamos las trabas, las regulaciones que no agregan ningún valor. Y ahí vamos a estar trabajando también en la mejora de la ventanilla única de permisos de construcción y en todos los programas también de encadenamientos productivos, en este caso en zonas francas, con los renglones de los dispositivos médicos y el encadenamiento con la industria local. Este es un proyecto que se está llevando a cabo de la mano del BID y la AIRD. Otro de las áreas que nosotros hemos priorizado es la generación de divisas y el fomento a las exportaciones. Para apuntalar en esta dirección, en la generación de divisas, nosotros estamos acompañando, en este caso específico, tanto en un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Aduanas y otros organismos, en el establecimiento de un manual de perecederos y en un piloto del protocolo de inspecciones conjuntas. Igualmente, estamos trabajando desde ya en presentar una promoción para ofrecer hoteles nacionales para coworking. Hemos visto que en diferentes países se va a seguir implementando el teletrabajo por un tiempo y que existe la oportunidad de que personas que residen en los Estados Unidos, en Europa, en países donde el clima es mucho más árido que en la República Dominicana, vean como una oportunidad, si nuestros hoteles nacionales se adecúan para estos fines, venir y trabajar desde la República Dominicana. Venir y quedarse aquí y recibir todos, los aspectos que ellos estén necesitando para hacer su vida normal, trabajar
a distancia desde la República Dominicana. Y es por eso que también estamos trabajando para implementar una campaña promocional que se llama Choose DR. La intención es que los demás países puedan conocer de manera clara todos los beneficios que nosotros vamos a ofrecer a partir de este momento, con un trabajo conjunto con los tour operadores, con las diferentes cadenas hoteleras de la República Dominicana, con las aerolíneas, y de ahí viene un proyecto que ya también hemos iniciado, que le llamamos de competitividad aérea, que tiene como finalidad mejorar incluso los precios de los pasajes aéreos hacia la República Dominicana, de forma que nuestro país tenga reales ventajas competitivas con otros países que en este momento también están buscando cómo seguir avanzando en los diferentes mercados internacionales. Y de manera simultánea, ya nuestro equipo está trabajando en la revisión de las regulaciones que han sido emitidas durante el estado de emergencia. Es bueno destacar que ante la situación de la pandemia se han tenido que revisar un sinnúmero de trámites, de procesos, de regulaciones. Obviamente, para mantener nuestros mercados abiertos, para mantener nuestras exportaciones y nuestras importaciones como ha sido, y que en la República Dominicana no falte nada, es decir, y eso lo hemos visto, no ha faltado alimentación, todo lo contrario, y en ese sentido, esas regulaciones que ya han sido modificadas, la intención de nuestro consejo es que aquellas que tengan la posibilidad de mantenerse ya de manera definitiva con estas simplificaciones, con este cambio de tiempos y de procesos, que se queden de esa forma, mejoradas, simplificadas de manera ya definitiva. Y de ahí que el equipo esté trabajando en esa revisión de todas esas normativas y regulaciones que han sido emitidas durante el estado de emergencia. Y obviamente hay que priorizar todos los mercados y productos con potencial exportador, y esto lo estamos trabajando de la mano con el CIRD y la estrategia de posicionamiento del AMBAR y Larimar junto al Banco Interamericano de Desarrollo. Y como decía al inicio, la formación del talento humano es fundamental. No hay competitividad sin personas formadas para poder hacer frente a los diferentes desafíos que se van presentando en el día a día. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos en la agenda es trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con la formación del talento humano en materia de regulaciones y protocolos sobre el COVID. Si no tenemos personas que puedan garantizar la implementación correcta de los protocolos, entonces la pandemia se nos puede salir de las manos. Tenemos que garantizar un control de la cantidad de personas que se están contagiando para que nuestras empresas no tengan que dar marcha atrás y que el gobierno no se vea, ¿verdad?, con una situación de dificultad. Además, entendemos como algo importante y crítico la gestión de crisis, apoyar la formación del talento humano para la recuperación de desastres. Estamos ahora mismo con una pandemia, pero a la vez ya entramos en una temporada de huracanes con riesgos importantes para la República Dominicana, y cómo le damos continuidad a nuestros negocios si no tenemos un plan de recuperación de desastres, si no tenemos un equipo que pueda trabajar en el backup de nuestras informaciones, que no tengamos previsto ya un programa bien estandarizado en ese sentido. Y como ya he mencionado, hay que seguir desarrollando el talento humano con el uso de las tecnologías. Para mí, en este momento, competitividad es sinónimo de eficiencia, de rapidez en los mercados, de innovación y de uso de las tecnologías. Pero las tecnologías van de la mano con la ciberseguridad. Nosotros desde el principio en el gobierno hemos tenido una política en este ámbito, a mi juicio, muy responsable, porque si bien estamos promoviendo transformación digital en la educación, transformación digital en las MIPYMES, transformación digital en las grandes empresas, transformación digital en todo lo relacionado al gobierno en sentido general. El e-government lo hemos estado propiciando de manera masiva. Tenemos que dar garantía de que tenemos un ciberespacio seguro, que todo aquel que entre en contacto con las tecnologías
va a tener protección de sus datos personales, que no va a ser vulnerado en el proceso, y de ahí que estamos trabajando incluso en la educación, aumentando la cantidad de talento humano con competencias para manejar los ciberataques posibles, ¿verdad? Que están ahí presentes y que cada vez se hacen más crecientes, sobre todo ante la pandemia. Entonces, este es un eje fundamental del trabajo que vamos a estar llevando a cabo también desde el Consejo Nacional de Competitividad y la formación técnica de oficios vinculados a la cadena de valor del sector de la construcción. De manera simultánea, estamos trabajando, como decía, en el lanzamiento del plan de logística, en el análisis del impacto regulatorio, en diferentes análisis ya que he mencionado anteriormente, y en el lanzamiento del primer índice de competitividad municipal, que entiendo que es un aspecto que va a sumar mucho para que los municipios puedan compararse también, puedan ver dónde están sus trabas, qué trabas le están poniendo a los inversionistas nacionales e internacionales y cómo desde aquí también podemos dinamizar en alianza con los gobiernos locales y la FEDOMU para que nuestros municipios puedan ser más competitivos y de manera inmediata a la República Dominicana. Y no mencioné la apertura de empresas, que también juega un rol importante. De manera bastante breve, nosotros vamos a estar lanzando un dashboard que le estamos llamando Indicando, un dashboard interactivo. Esta es una mirada inicial, todavía no está listo, lo comenzamos a trabajar hace unas 2 semanas, pero básicamente la intención es que ustedes puedan tener de manera resumida los principales índices que miden a la República Dominicana, el Doing Business, el Índice Nacional de Competitividad, básicamente que ustedes en tiempo real puedan ver cómo vamos avanzando, cómo las medidas que se están implementando desde este consejo están afectando, mejorando cada uno de los indicadores con los que nos comparan a nivel internacional, con los que nos miden a nivel internacional, con los que un inversionista revisa para ver si vale la pena o no, cómo está la seguridad jurídica en la República Dominicana, puedo invertir o no. Todos esos aspectos se van a ir viendo ahí de manera rápida y resumida. Y lo más importante, que con este dashboard nosotros vamos a poder tener un análisis de variables que nos permitan definir mejor en nuestras políticas públicas y tomar mejores decisiones orientadas siempre a mejorar la competitividad de nuestro país. Y que puedan también rendir cuentas, que nosotros podamos rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Yo ahora le he hecho un resumen de manera bien general, pero yo quisiera que ustedes puedan ver en 2 meses de todo esto que yo les estoy contando, qué realmente logramos, qué porcentaje de evolución hemos tenido, y también que puedan evaluar la gestión. Es decir, esto le va a permitir evaluar si Soraima tuvo un impacto con el equipo interno en lo que se habían planeado. Y es un sistema también que nos permite, que es un dashboard que nos va a permitir establecer un sistema de consecuencias. Hizo una buena gestión, no dejar las cosas al aire. Y como decía anteriormente, para mí la competitividad requiere innovación, nunca más que ahora. Cobraba tanta importancia innovar en las empresas. Nosotros no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Démonos cuenta que teníamos una agenda en este consejo que ha tenido que ser revisada y ha tenido que ser revisada con inteligencia colectiva, repensando las cosas como las estábamos haciendo. Y si no lo hacemos, y si no lo hacemos rápido, otros lo van a hacer primero y nos van a llevar la ventaja. Y la intención nuestra es promover la innovación en la República Dominicana en todos los niveles. Nos enorgullece muchísimo la creación de la Comisión Presidencial del Fomento a la Innovación, creada por decreto, el 175-20, que nuestro presidente ahí también instaura una estrategia nacional de innovación, que la habíamos venido trabajando de manera conjunta con los sectores productivos y que ya está en una fase bastante avanzada. Ya nosotros hemos definido de manera general una misión país en materia de innovación. Tenemos ya las dimensiones en las que entendemos que tenemos que trabajar. Uno es la investigación. Siempre hablamos, y porque yo lo he oído de manera reiterada, investigación, innovación empresarial, capital humano, pero se requieren recursos. Entonces, esta estrategia va a definir un fondo, ya incluso con el decreto se estableció la creación de un fondo. Necesitamos recursos para invertir en investigación, para invertir en innovación, para invertir en un capital humano que también tenga competencias innovadoras. Necesitamos invertir en la creación de empresas innovadoras y definir un sinnúmero de metodologías innovadoras en la República Dominicana.
y de manera fundamental para mí es crear una cultura de innovación. La República Dominicana tiene que cambiar, tiene que comenzar a mentalizarse cómo yo puedo transformar y recordando que la innovación no es siempre crear algo nuevo, puede ser también de lo que ya existe, incluir mejoras importantes que impacten la cadena de valor, que mejoren los procesos que estamos llevando a cabo. Y así de manera muy rápida nosotros hemos ido estructurando lo que sería el Centro Nacional de Innovación, donde obviamente, como mencionaba, tenemos como finalidad, una de ellas es promover esa cultura innovadora desde diferentes dimensiones en alianza público-privada. Para nosotros esto es importante. El gobierno solo no puede y por eso valoro muchísimo y agradezco muchísimo el acompañamiento de siempre de la ANCHA y de los demás sectores productivos que nos han estado apoyando, no solo con la Estrategia Nacional de Innovación, con República Digital, sino con toda esta agenda de competitividad que nos beneficia a todos. Y en ese sentido, como bien decía Don Bill, hemos estado trabajando de manera conjunta diferentes proyectos, más ahora desde competitividad, y el piloto de innovación en logística es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, y otro también en emprendimientos con base tecnológica. Y en este momento tenemos en evaluación, a la espera de la aprobación del ministro de Educación, le hemos sometido las propuestas para comenzar a premiar la innovación educativa. Siempre lo hemos conversado, el país no puede cambiar si no comenzamos a transformar la escuela, si no comenzamos a transformar a estos jóvenes que van a ser, digamos, los creadores de nuestro futuro a nivel país. Y de manera simultánea estamos proponiendo la creación de clubes de competitividad e innovación en los centros educativos. Entendemos que por ahí se inicia, esto no significa que sea lo único, pero ya tenemos los recursos para la implementación de estos dos proyectos que pudieran comenzarse en el corto plazo. Y para continuar, nosotros desde competitividad estamos optimistas. Nosotros sabemos que estamos en un momento realmente de mucha incertidumbre todavía. No sabemos de manera precisa cuándo vamos a tener una vacuna para el coronavirus. Nosotros no sabemos cómo van a terminar las finanzas nacionales, qué tan rápido vamos a poder, ¿verdad?, recuperar nuestros turistas, llegar al nivel en el que nos encontrábamos anteriormente, cómo las producciones se van, todos los sectores productivos se van a dinamizar en el corto plazo, pero nosotros tenemos mucha confianza en el futuro de nuestro país. Nosotros tenemos mucha confianza en que juntos podemos. Nosotros tenemos mucha confianza en que la República Dominicana tiene el potencial para crecer aún más de lo que ha crecido. Nosotros estamos apostando en este momento a una campaña de optimismo, a una campaña de que en medio de las dificultades siempre hay grandes oportunidades. Y por eso esta participación yo la quiero terminar con un video que nosotros lanzamos hace una semana que va en esa misma dirección. Estamos lanzando una campaña que apenas comienza, una campaña donde lo que queremos es decirnos a nosotros mismos en la República Dominicana que si bien tenemos un gran desafío que ha llegado a nuestras vidas, nosotros estamos confiados de que vamos a salir muy bien. Nosotros como Consejo Nacional de Competitividad apostamos a que se construye y se crece desde el optimismo. Nosotros apostamos a que en la República Dominicana hay grandes talentos y una gran resiliencia para seguir adelante. Les pongo el video y entonces luego estoy abierta a las preguntas. Y muchísimas gracias de nuevo, Bill, por la oportunidad, María Gualesca y a todo el equipo de la ANCHA. Un gran desafío llegó a nuestras vidas, afectando a nuestras familias, hogares, negocios, escuelas y trabajos. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que nuestros médicos, policías, repartidores, supermercados, medios de comunicación, autoridades y sistema de emergencia 911 estuvieran de nuestro lado con valentía durante esta pandemia, dándonos ese aliento para poder continuar hacia adelante. Aprendimos a convivir con nosotros mismos. Descubrimos que se puede dar más y que habíamos limitado nuestra creatividad al extremo de solo ajustarnos a nuestra rutina diaria.
Nuestros hogares se convirtieron en un refugio, el Internet en nuestro aliado y las autoridades en nuestros héroes. Un sinnúmero de ciudadanos desarrollaron la empatía y la solidaridad con los más necesitados, dándonos la oportunidad de ver lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. Quedó demostrado que con el apoyo de todos podemos superar cualquier reto. Seguimos, juntos somos más fuertes, más innovadores, más competitivos. Bueno, Soraima, viendo tu presentación, no tenemos más que definitivamente felicitarte y agradecerte porque a escasas semanas en la nueva posición de directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, creo que nos has ilustrado y sobre todo has, junto con el equipo que te acompaña del Consejo Nacional de Competitividad, han preparado un plan que responde en corto plazo definitivamente a los retos que tenemos, pero sobre todo un plan muy completo, con ideas muy puntuales y que en nombre pues, de la Cámara Americana y de manera muy particular en nombre del señor Ramón Ortega, presidente del Consejo de Directores de AmCham, quien me ha pedido que te externe no solo sus felicitaciones por una extraordinaria presentación, sino definitivamente desearte los mayores éxitos y sobre todo que cuentes con el apoyo de AmCham para llevar a cabo un plan que definitivamente promete. Sin más preámbulos, pues pasamos con Mamie González, líder de la Comisión de Cultura Digital. Mamie, micrófono. Perfecto. Muchísimas gracias, María Valesca. Gracias, Soraima, por esta presentación. Desde la Comisión de Cultura Digital, pues hemos venido trabajando, identificando brechas de muchos de los aspectos que tú bien abordaste en la presentación relacionados a educación en materia de TICs y las competencias requeridas para estas nuevas exigencias que de antemano veníamos trabajando, pero que definitivamente se han acelerado en estos últimos meses. Entonces, Soraima, resaltando y yéndonos un poquito más en detalle a los aspectos que nos competen en la Comisión de Cultura, identificamos que de los 4 principales aspectos evaluados en el índice de competitividad, nuestro país pasa de estar en un lugar 78 del ranking general a un 86 en específico en el ecosistema de innovación y a un lugar 89 en capital humano, que como tú bien abordaste, abarca la parte de salud y de educación. Habilidades, como lo presenta el estudio. También se destaca si vemos los 12 pilares por separado, como tú bien mostraste en uno de los slides, la adopción de las TICs representa el tercer puntaje más bajo de estas evaluaciones. Entonces, definitivamente, ante una inminente aceleración de la demanda de integración de tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de cualquier economía y en todos los sectores de impacto en la sociedad, estamos escuchando más que nunca la necesidad de innovar o morir y nuestro país no se escapa a esa realidad y nuestras empresas. Entonces, para adaptarnos a estos nuevos cambios, como tú bien mencionaste, todos los aspectos requeridos en el sector salud también, que aunque están dentro del rubro de salud, todos están apoyados en aspectos tecnológicos de todos los proyectos principales que tú destacas. Entonces, nosotros tenemos una preocupación particular si vemos otros estudios ya más directos a los aspectos de educación. Nuevamente, en este último año, en la prueba PISA, República Dominicana ocupa el último lugar específicamente en los aspectos de matemáticas y ciencias. Este aspecto, tal vez no necesariamente con un impacto inmediato en nuestro índice de competitividad, que es su principal enfoque, pero definitivamente entendiendo que estos 2 aspectos son esenciales para el desarrollo de tecnologías de la información y la innovación, de la comunicación, la innovación y las mejoras en nuestro sistema de salud. Entonces, la pregunta directa nuestra es, ¿existe dentro del plan de la estrategia de competitividad aspectos más a largo plazo que vayan directamente enfocados en atacar estas brechas que nos vienen acompañando y que son requeridas para un impacto sostenible que luego podamos mantener en cuanto a
a las competencias, a la integración de competencias TICs en todos los aspectos. Creo que sí. Lo primero es señalar que el Consejo Nacional de Competitividad el año pasado fue integrado por decreto a la Comisión Presidencial de República Digital, por lo que desde finales de año se ha venido integrando para impulsar todo lo relacionado a los temas de tecnología. Ya con mi designación en esta posición, obviamente, se unifican prácticamente las agendas y nosotros, que también hemos venido trabajando de manera conjunta veníamos trabajando con el Ministerio de la Presidencia y el CNC, todo lo relacionado a innovación, tenemos ya una agenda de más largo plazo, que incluye la definición de la Agenda Digital 2020-2030, que en este mismo momento ya tenemos una asesoría con el Banco Interamericano de Desarrollo y un consultor internacional que está contratado, que debe apoyarnos para tener en el corto plazo, de aquí a agosto, lo que sería esa hoja de ruta de los próximos años de la República Dominicana. Y obviamente, desde el día cero, desde sus inicios, en República Digital vimos como una necesidad específica trabajar en todo lo relacionado a los clubes de robótica en las escuelas, donde ahí tenemos todo lo relacionado a las competencias STEM, matemáticas y demás, porque entendemos la importancia de la codificación ya en el mundo de hoy y de todas esas prácticas desde el punto de vista y el desarrollo de competencias digitales. Para nosotros eso ha sido una prioridad desde el día 1 en materia de República Digital. Y obviamente eso se conecta con la parte de infraestructura, la Red Nacional de Fibra Óptica, etc. Entonces, en sentido general, sí hay una agenda de más largo plazo que apunta a la adopción de TICs en la República Dominicana, que si bien no estamos en los sitiales que quisiéramos en el año pasado, entendemos que este año vamos a ver mejoras importantes por todo lo que se ha venido llevando a cabo con República Digital, donde obviamente ya la penetración del uso del Internet de la República Dominicana pasó de un 55%, me parece, en el 2016, a un 74% el año pasado. Entonces ahí hay mejoras importantes ya en el uso de las TIC, por ejemplo. Y obviamente esto sumado a todos los demás esfuerzos que se han llevado a cabo en la República Dominicana, en el Ministerio de Educación Superior, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y las demás agencias. En materia de innovación, nosotros teníamos, y tenemos todavía, porque ahora es que lo estamos reorganizando, un ecosistema dividido. Hicimos un diagnóstico y vimos que se ha estado trabajando de manera dispersa. Y obviamente era una necesidad imperante que pudiésemos centralizar y tener una estrategia que nos diga a todos cuál es el camino a seguir. Y es lo que hemos estado haciendo. En este momento, ya con esta Estrategia Nacional de Innovación consensuada, vemos también oportunidades importantes que, si bien, como mencioné, es el pilar que se encuentra más rezagado en la República Dominicana, ya hay un esfuerzo sostenido, clarificado y apoyado por los sectores productivos. Ahí, desde el día cero también, tanto el CONEP, la IRD, la ANCHAM, han sido de los principales actores que nos han estado acompañando en todo este proceso para que lleguemos al día de hoy a tener una estrategia nacional de innovación. Y yo espero que en el corto, mediano plazo podamos exhibir avances importantes, teniendo en cuenta que si bien estos dos elementos, tanto el de tecnología como el de innovación, tienen oportunidades de mejora, estuvieron avanzando el año pasado. Es decir, no se quedaron estáticos en comparación con el 2018. Tuvieron mejoras en el 2019 y esperamos que aún sean mayores las mejoras que reporten en el 2020, producto de los trabajos sistémicos que se han venido implementando. Pero sí hay una agenda en ambos casos de mediano y largo plazo que después también les puedo compartir ya de manera puntual en tecnología y de manera puntual en innovación. Muchísimas gracias, Soraima. Bueno, dando paso ahora a la economía, invitamos entonces a Claudia Ches, nuestra líder de Economía Digital. Hola, buenas tardes. Hola, Soraima. A ver, queríamos preguntar en la Comisión de Economía lo siguiente. En el ranking Doing Business de este año, 2020, dice que la República Dominicana clasificó
en la posición 115 de 190 países. Y de hecho perdió 13 posiciones en comparación con el año anterior, donde se ubicó en la posición 102. En el puntaje, según la facilidad para hacer negocios, el país obtuvo 60 puntos porcentuales sobre 100. Es decir, que apenas aumentó 0.7% en comparación del año anterior. Tú que hablaste de teletrabajo, Internet como aliado, fomento a la exportación y visto el impacto, sobre todo, que ha tenido la digitalización de los procesos gubernamentales durante esta pandemia, además siendo una de las grandes promotoras de República Digital, mi pregunta, o la pregunta del equipo es, ¿debería ser el comercio electrónico un pilar fundamental para fomentar la competitividad nacional? Y en caso afirmativo, ¿qué medidas, facilidades e incentivos podemos esperar en los próximos 2 meses de parte del Consejo Nacional de Competitividad para impulsar el comercio electrónico en la República Dominicana? Muchas gracias, Claudia. Ciertamente, muchas MIPYMES han tenido que de manera rápida sumarse a utilizar plataformas tecnológicas y han visto como único mecanismo de la supervivencia ante la pandemia la comercialización electrónica. Es decir, de manera inesperada, vieron que tenían que cerrar sus negocios y tuvieron que montarse sobre plataformas tecnológicas para poder comercializar sus productos y no desaparecer en el corto plazo. En ese sentido, desde República Digital hemos estado promoviendo el uso del comercio electrónico. Hemos estado trabajando, acompañando sobre todo a las MIPYMES para que utilicen las tecnologías, para que aprendan cómo comercializar. Y hemos hecho diferentes estudios, inclusive, de cuáles son los mejores mecanismos para promover el comercio electrónico. De manera simultánea hemos estado revisando las normativas nacionales, porque para nosotros es fundamental promover el comercio electrónico, pero comercio electrónico seguro. Y eso requiere también de un ecosistema, y tengo que ser muy honesta, un ecosistema donde ya hemos venido trabajando, y aquí la Anchar y María Waleska han sido actores fundamentales en todo lo relacionado a los pagos en línea, cómo nosotros damos garantía de que no se vulneran, ¿verdad? Ni las herramientas ni los datos de quienes están utilizando las plataformas tecnológicas. Entonces, ¿cómo nosotros desde el gobierno podemos tener normativas como la ley de delitos, crímenes y delitos de alta tecnología, que la estamos revisando y esperamos ya en las próximas semanas poderla someter al Congreso Nacional para su revisión? Es decir, nosotros la hemos revisado y tenemos una propuesta nueva de modificación. Estamos trabajando con la ley de protección de datos personales, que yo entiendo que es fundamental para también darle la garantía a todos los que utilicen el comercio electrónico, y de la misma forma como las plataformas que existen se robustecen utilizando también todos los mecanismos que existen en materia de ciberseguridad. Es decir, que sí, somos los primeros aliados en ese sentido. Creemos que es una agenda estratégica priorizada en la República Dominicana, pero que no solamente se puede ver el fin de la cadena, que es el comercio electrónico, sino que esto incluye a su vez otros aspectos que nosotros hemos venido cuidando y manejando para que se tenga la confianza. Yo pienso que el aspecto fundamental en la República Dominicana es que nosotros promovamos un comercio electrónico seguro, porque cuando vemos el alto porcentaje todavía de analfabetos digitales que tenemos, uno de los problemas y de también la cantidad de personas que no se han bancarizado, uno de los problemas que tenemos es el miedo a las tecnologías. Entonces, en este proceso te promovemos el uso del comercio electrónico dándote la garantía, con las mayores garantías de seguridad en las transacciones. Pero sí es uno de los, digamos, de los proyectos que han sido priorizados tanto en República Digital como en el Consejo Nacional de Competitividad. Muchísimas gracias, Soraima. Y conectando con algo con lo que concluías, que es el tema precisamente de la seguridad, damos paso entonces al señor Iván Campos, líder de nuestra Comisión de Ciberseguridad. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, lo mencionaba Zoraima en parte de su presentación, cuando hablaba sobre todo de temas de formación, un tema de formación que, enganchando también con la subcomisión de Cultura y Educación, pues
no solo se trata de darle seguridad para que la gente se anime a estar bancarizada o pueda hacer compras en línea, sino también va a haber que solventar los problemas de brecha digital en cuanto a conocimiento y uso de las tecnologías, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pero en este caso también vemos que precisamente la ciberseguridad, ser un país ciberseguro, donde podemos ofrecer ese tipo de garantías, se vuelve un elemento pues, que puede jugar a favor de ser más competitivo. Entonces, lo que nos estábamos preguntando es, dentro de todo este plan que tienen, además de la formación, también quisiéramos saber cuáles se identifican que pueden ser los principales retos que en los 2 próximos meses, ya que hemos estado hablando de ese periodo, creen que más urgiría poner en marcha, pero luego también cuál sería o qué tendría más peso dentro de lo que puede ser una República Dominicana más competitiva. Mostrar esa ciberseguridad desde las instituciones públicas o mostrarla desde el sector o desde el tejido empresarial e industrial. Aquí, para nosotros, ambos son altamente importantes, porque no podemos pensar en que tenemos un espacio ciberseguro si solamente incluimos a las instituciones públicas en desmedro del sector privado. Como país, nosotros estamos trabajando, sobre todo en este momento desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, para la protección de toda la infraestructura crítica a nivel nacional. Y es por eso que incluso se han creado mesas de trabajo en alianza público-privada con la participación de los empresarios y de las empresas que hemos identificado como críticas en este momento, y junto a ellas estamos definiendo el plan de trabajo en materia de ciberseguridad. Tanto es así que nuestra estrategia de ciberseguridad establece en el pilar número 4 la alianza público-privada. Para nosotros, compartir información de alertas, de vulnerabilidades, de situaciones que se puedan estar presentando en el ciberespacio son fundamentales, no solamente a nivel internacional, sino también internacionalmente. Y cuando hicimos el primer diagnóstico de la infraestructura crítica, incluye infraestructura de los sectores productivos, que obviamente entendemos que son altamente necesarias, que deben de subsistir pese a cualquier situación que pudiéramos tener en la República Dominicana, que deben mantenerse, que debemos de garantizarle continuidad, y por eso el trabajo mancomunado que debe darse. Hasta ahora, sobre ese particular hemos tenido muy buena interacción de trabajo, muy buena colaboración, y obviamente como desafíos yo creo que todavía tenemos por delante el compartir información. Sigue siendo un desafío, no todos, digamos, los sectores o las instituciones ven la importancia de compartir alertas, procesos que puedan servir sobre todo para crear alertas a otros. Tenemos que ir fortaleciendo la República Dominicana en esa dirección, en la colaboración, en compartir información que nos sirva a todos. Entonces, en materia de ciberseguridad, yo creo que es uno de los retos, lo hemos visto a nivel internacional, como en otros países los centros de ciberseguridad reciben data de diferentes empresas, reciben data tanto del sector público como de las empresas privadas que tienen sus propios centros de análisis de datos y de identificación de alertas, y ahí yo creo que todavía tenemos que seguir avanzando como país para robustecer aún más nuestro equipo de análisis y de acompañamiento y asesoría. Muchísimas gracias, Soraima. Pues tenemos todavía unos minutos para irte haciendo algunas preguntas que hemos recibido del público. Te comento que desde tempranas horas hemos empezado a recibir múltiples inquietudes y empezamos con una que se retrotrae a uno de los proyectos en particular que mencionaban durante tu presentación del proyecto de telemedicina y que dice específicamente: el tener un archivo electrónico con el historial clínico de la persona es una excelente idea. Sin embargo, en otros países no se ha podido implementar por el tema de la privacidad de la información. ¿Se evaluó ese factor en el caso de la República Dominicana? Claro que sí. Uno de los elementos fundamentales es la privacidad de la data.
Y dentro de los aspectos que hemos estado trabajando inicialmente en el sector público es el relacionado a quiénes tienen acceso y cuáles son las medidas justamente de seguridad, los controles que se están estableciendo para tener la información de cada uno de los pacientes. Y a la vez que cada persona pueda también acceder a su información. Nosotros estamos implementando en el gobierno una plataforma de autenticación digital y de autenticación de datos. Y los invito a todos a que puedan entrar a una plataforma que ya tenemos disponible que requiere primero la autenticación facial. Es lo último en tecnología y ya lo hemos implementado en el gobierno. Entonces, eso es parte de todo el proceso que hemos estado llevando a cabo para darle garantía de que no se vulneran los datos de las personas ni la información. Igualmente tenemos un tracking. Cualquier persona que pueda ingresar a una información, nosotros podemos validar perfectamente quién tocó un dato de cualquier expediente y qué tipo de información pudo haber modificado, pero obvio que hay restricciones para el acceso a las informaciones de cada uno de los pacientes. Excelente. Recibimos por otro lado, por otra línea de la plataforma, primero unas felicitaciones por la presentación y las innovadoras ideas presentadas. Y preguntan, ¿en sus planes se ha contemplado involucrar a las universidades en esos retos que se plantean? Así es. Todos los programas formativos tienen que ser manejados de manera combinada con todas las instituciones de educación superior. Y al día de hoy tenemos mucha claridad en que los pensum que se están llevando a cabo en la mayoría de las entidades de educación superior en la República Dominicana no necesariamente satisfacen los requerimientos de los sectores productivos en materia de formación. Entonces, nuestra finalidad es poder hacer converger estas necesidades, como hacía mención en la presentación, identificar, levantar cuáles son aquellas áreas y aspectos que deben ser reforzados o que son requeridos y trabajarlos de manera conjunta con las entidades que deben llevar a cabo esa formación. Como ustedes saben, desde el Consejo no trabajamos directamente la formación, somos habilitadores, somos facilitadores y somos también un poco supervisores de que las cosas se lleven a cabo. Y ese es parte del trabajo que vamos a estar realizando en la coordinación, habilitación, hacer que se encuentren las necesidades de los sectores productivos con la oferta académica que responda a esas necesidades. Ya vemos por qué te gustó tanto nuestro logo de Conectando e Innovando. Recibimos otra pregunta que dice, precisamente lo ha citado en varias oportunidades, la importancia de las alianzas público-privadas y menciona, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo podrían las alianzas público-privadas ayudar a impulsar la reactivación económica y por ende el crecimiento competitivo económico del país? Bueno, lo primero es que desde el gobierno nosotros podemos implementar incentivos, podemos idear un sinnúmero de acciones, protocolos y demás, pero si no es un trabajo mancomunado, si no lo hacemos de la mano, primero con los que más conocen de cada sector. Cada empresario conoce más su sector que lo que podemos conocer nosotros que estamos a lo interno del gobierno. El trabajo conjunto para la identificación de las soluciones a las problemáticas que se están presentando es altamente necesario. Y es la única manera que nosotros tenemos para avanzar en materia de competitividad país. Pero sumado a eso, nosotros necesitamos el apoyo y el acompañamiento de los sectores productivos y de la sociedad en su conjunto. Lo necesitamos para que el país avance. Por eso, en nuestro primer comercial breve, la campaña decía, juntos podemos. Desde el gobierno estamos convencidos de que solos no podemos hacerlo, en especial en este momento. Todos tenemos que colaborar con, por ejemplo, la implementación de los protocolos. Todos tenemos que colaborar con la generación de ideas, con la innovación, con la búsqueda de soluciones. Es decir, ante una problemática, como la inteligencia colectiva siempre es superior
a la inteligencia individual, cómo desde las diferentes ópticas se suman esfuerzos y propuestas que hacen que nuestro país sea mucho más robusto y que podamos tener soluciones mucho más adecuadas a las necesidades. Entonces, de manera definitiva, nosotros que trabajamos con, como todos ustedes saben, el Consejo Nacional de Competitividad está integrado en su gran mayoría por empresarios y una parte por miembros, obviamente, del gabinete presidencial del gobierno central. Es un trabajo mancomunado, porque la competitividad se construye entre todos. El gobierno no puede hacer un país competitivo, tenemos que hacerlo de manera conjunta. Entonces, esta alianza es prácticamente innegociable para que podamos avanzar en la República Dominicana. O sea, que esto es un matrimonio sin posibilidades de divorcio. Así es, y yo muy feliz de que así sea. Vamos a dar paso a una última pregunta de varias que tenemos, pidiéndole disculpas a nuestra audiencia, que por un tema de tiempo, pues lamentablemente no podremos agotar todas las preguntas recibidas, pero que compartimos esta última con Soraima. Dice, ¿qué políticas públicas tienen las autoridades para mejorar la competitividad en las MIPYMES en el periodo post-COVID? ¿Y de qué forma la comunicarán a todos los MIPYME empresarios en el país? Bueno, hay diferentes políticas que ya se han ido implementando. Incluso se ha lanzado una plataforma recientemente para el encadenamiento de las MIPYMES, para el encadenamiento de los sectores productivos. Yo les invito a que la puedan utilizar. Ha sido puesta a la disposición por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME hace ya menos de una semana. El Consejo Nacional de Competitividad ha sido parte de todo ese proceso. Como también mencionaba, hay otros proyectos de encadenamiento productivo con las MIPYMES y de manera simultánea hay un sinnúmero ya de apoyos financieros de manera muy específica. Estamos promoviendo todo lo relacionado al reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias, que entendemos que es fundamental para el desarrollo de las MIPYMES. Vamos a estar también empujando otras normativas que están en proceso, de forma tal que podamos apoyar en la dinamización de las MIPYMES. Pero es evidente que las MIPYMES juegan un rol importante en la República Dominicana, en la creación de empleos, en el Producto Interno Bruto, y nuestra agenda está altamente conectada para apoyarles, para que podamos salir bien de esta situación. Bueno, Soraima, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Como habíamos mencionado en un inicio, en nombre del Comité de Tecnologías, de todos los miembros que conforman nuestro comité, que es un equipo de profesionales dedicados, sobre todo muy comprometidos con el país y que hoy lo representan, además de mi persona, pues 3 de los líderes de las comisiones de trabajo que venimos trabajando en esta promoción de esta transformación digital. Queremos darte las gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Queremos darle las gracias también a la audiencia que ha seguido este evento y que le ha dedicado pues esta hora y 15 minutos precisamente para escuchar esta conversación entre aliados y entre amigos, porque de esta conversación he anotado, yo creo que 3 grandes aprendizajes y 3 reflexiones importantes. La primera de ellas es que el uso y la inclusión de tecnologías ya no es una opción. Ha quedado demostrado en los últimos meses que es una herramienta importante. No es el fin en sí mismo, pero definitivamente es una herramienta que nos hace a todos mucho más inclusivos y mucho más competitivos si la usamos de manera inteligente y sobre todo con esa inteligencia colectiva que tú mencionabas y que lo citaste en un par de oportunidades. Así que invitar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros miembros a que se empoderen del uso de la tecnología y sobre todo de la manera correcta, de la manera inteligente y de la manera humana. El segundo de los grandes aprendizajes es definitivamente el tema de la colaboración, de que solos ninguno de los sectores va a ser posible empujar un proyecto país, sino que para construir ese sueño colectivo necesitamos definitivamente de la colaboración y de la apertura de todos los sectores. Así que agradecemos la apertura que siempre has tenido, Soraima, en todas las posiciones que has ocupado, de abrirle un espacio al sector privado
abrirle un espacio a la Cámara Americana y a sus miembros para compartir los aprendizajes y sobre todo para llevar a cabo proyectos de bien colectivo. Y el tercero, finalmente, es que tenemos mucho trabajo por hacer y que esperan retos importantísimos en los siguientes días, semanas, y que aunque tú has presentado en el día de hoy una visión de inmediata por, obviamente, la naturaleza del COVID-19 y de sus efectos, y de cómo han tenido ustedes que priorizar y cómo rediseñar una agenda que no contaba con el COVID, y que en muy poco tiempo, en pocas semanas, han tenido que rediseñar todo el plan para darle atención a esa respuesta, pero que son proyectos que van a continuar impactando en el mediano y en el largo plazo, y ojalá que podamos todos empoderarnos de ellos y colaborar en ellos, porque aunque son proyectos concretos que atienden a una necesidad inmediata, van a tener un impacto de mediano y de largo plazo, del cual pues obviamente no podemos perder de vista que representa en gran medida nuestro futuro. Así que darte nuevamente las gracias, felicitarte por un extraordinario trabajo, en pocas semanas haber hecho lo que has logrado, merece un aplauso virtual de todos. Gracias, gracias a ustedes. Y con ello pues paso a nuestro querido William Malamud para dar el cierre o el final de este evento virtual entre amigos. Perdón, María Bueno, Valesca. gracias. Perdón, don Bill. Ajá. Antes de ustedes terminar, yo quiero agradecerles infinitamente la oportunidad. De verdad que para mí ha sido, como siempre, un honor estar con ustedes, con don Ramón Ortega, con usted, con María Valesca y todo el equipo. De verdad que infinitas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted y gracias María Valesca. Felicidades en el nuevo puesto. Cuenta con nosotros como institución de trabajar con usted, no solamente el comité TIC, pero como yo mencioné al principio, también tenemos nuestro comité de facilitación de comercio y el comité legal también en toda la parte regulatorio y clima de inversión. Y manos a la obra. Gracias, así será. Mucho que hacer. Gracias. Pero gracias y gracias a todos. Bye, gracias. Gracias.